Pues qué gusto una vez más estar aquí para aprender juntos de la palabra del Señor. Como les había mencionado en domingos anteriores, estudiar la para que podamos irla leyendo, estudiando, ver algunos detalles de lo que quizá nos interese y si de su lectura de Primera de Pedro en este caso, entonces pues aquí la puede hacer y quizá entre todos la podemos contestar. Pero básicamente entonces vamos a estar estudiando Primera de Pedro en este mes o en lo que resta de este mes y luego retomamos otra vez el estudio de los Salmos y luego retomamos ya Primera de Pedro y así nos vamos a ir completamente para terminar los Salmos. Son 150, así que nos quedan 145. Y también vamos a terminar la epístola, la primera epístola universal del apóstol Pedro. Así que qué bueno que nos siguen también los que nos van a ver en Facebook y que vamos a seguir aprendiendo juntos sobre esta carta, la primera epístola universal del apóstol Pedro. Muy bien, empecemos con la explicación de por qué epístola universal. Las diferentes epístolas se dividen en diferentes, digamos, tipos y esta se conoce particularmente como epístola universal junto con otras porque no son dirigidas a una persona o a una región como Gálatas, lo que se les llama universales, es decir, que tienen aplicación para muchas zonas. Y si abrimos la Biblia allí en Primera de Pedro, hoy vamos a estudiar Primera de Pedro 1, del 1 al 5, nos vamos a dar cuenta que desde el principio el apóstol Pedro menciona que esta carta es para la región, lo menciona desde el principio, es para el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, por eso también es una carta universal, en donde nosotros podemos darnos cuenta que no es para una persona, ni tampoco es solamente para una región, sino que es una región muy amplia. Entonces, la epístola universal del apóstol Pedro. En este punto, nosotros tenemos que darnos cuenta de un detalle. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Fundamentalmente, estos primeros 5 versículos van a hacer énfasis en la esperanza, la esperanza. Y entonces en que digamos, afirmemos que Jesucristo es nuestra única esperanza, la esperanza viva. Y tenemos nosotros que aprender a vivir según esta esperanza viva. Esta primera epístola del apóstol Pedro tiene como tema central animar a los cristianos que sufren por causa de su fe en Cristo. Para anticipar y aceptar las dificultades que vienen. Esta carta, la primera carta del apóstol Pedro, está enfocada entonces a creyentes que están sufriendo por una u otra razón. No se dice en la carta que están sufriendo propiamente una persecución de Estado o parece que el sufrimiento que se menciona aquí es un sufrimiento que se da en la vida cristiana o por pertenecer a los cristianos. Por eso es que si se enfoca en este punto, es para anticipar y aceptar las dificultades que vienen cumpliendo nuestro llamamiento. Entonces, la implicación o algunas implicaciones son que los cristianos deben saber que aunque están o somos grandemente privilegiados por ser parte del pueblo de Dios, también somos objetos de injusticia, igual que todas las personas que viven en este mundo. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a hacerlo también. Y aquí es donde entra quizá una contradicción, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sin embargo, vivimos aquí. El Señor Jesucristo decía, no son del mundo, pero están en este mundo. Y muchas veces el creyente puede entrar en un conflicto en su mente, decir, a ver,
¿Me compro una casa o no me compro una casa? Porque pues no soy de este mundo y ya me voy al cielo. Em, ¿Gasto en esto o gasto en lo otro? ¿Busco esto o busco lo otro? Y a veces entra en conflicto en este asunto el creyente porque quizá no se entiende en un principio que aunque no somos verdaderamente de este mundo, como decía el Señor Jesucristo, pero somos sal y luz en este mundo, que al final de cuentas va a ser el reto de todo creyente que sepa cómo vivir su vida cristiana en este mundo. Entonces, recordar en esta carta nos lo dice, que nuestra ciudadanía está en los cielos y por tanto somos extranjeros en el mundo hostil de Satanás. Eso es así. Si recordamos tantito, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos presenta estos dos reinos. El reino de las tinieblas, pero también el reino de nuestro gran Dios. La vida cristiana puede ser resumida como un llamado a la santidad, un llamado al vivir propio de un creyente, en donde los lineamientos pues van a estar en la palabra del Señor. Así que particularmente el apóstol Pablo se va a colocar en este punto en donde se mezcla este sufrimiento, pero que debemos de aprenderlo a vivir con una actitud correcta. Y fundamentalmente en estos primeros versículos está la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pedro escribe con el propósito de alentar a los creyentes, a los cristianos. Ellos estaban atravesando tiempos difíciles, muy complicados. No se sabe, otra vez, si el sufrimiento se debe a causa del Estado que los está persiguiendo, pero parece entenderse que más bien que se dirige a ellos en estos primeros versículos, al sufrimiento normal que implica no estar en el país que le pertenece, porque habla de expatriados. Sin embargo, no quiere decir que si los judíos que andaban regados en esta región del Ponto, de Bitinia, si regresaban a la Palestina ya iban a vivir muy bien. Ese no es el punto. Entonces, se extiende este propósito para hablar a todos los creyentes que están de algún modo sufriendo en alguna circunstancia y el propósito es enseñarles a vivir en medio de las hostilidades que se presentan en la vida normal de este mundo. Cómo vivir, por ejemplo, sin amarguras, confiando en el Señor. Y cuántas veces no encontramos cristianos que que están amargados por la vida que están viviendo, siendo creyentes y sabiendo que tienen a un Dios todopoderoso, sabiendo que pueden confiar en la presencia de Jesucristo con ellos a través del Espíritu Santo, pero tienen que aprender a tener una actitud sana ante las circunstancias complicadas, sin amarguras, confiando en el Señor. Pedro va a hablar de la segunda venida del Señor también, por lo tanto, con una actitud y esperanza correctas, fundamentalmente. Entonces, estos versículos, primeros 5 versículos, se van a enfocar a demostrarnos sobre la esperanza y a hablarnos de la esperanza. Por eso es que entonces preguntamos, ¿qué es la esperanza? Si usted me ayuda un poco a tratar de definir, de describir qué aspectos o qué palabras o qué sentires se unen al asunto de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Usted qué opina de eso? Antes de dar varias frases célebres aquí de algunos que han tratado de escribir, por un lado, el contenido de lo que tiene la esperanza y por otro lado, la actitud que tiene también o que se puede tener ante el mundo, una actitud esperanzadora. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es la esperanza? Anhelo de algo mejor, ¿cierto? Muy bien. De confianza en que lo que viene, de que viene algo bueno. Sí, esto es muy interesante porque une el presente con el futuro. Siento confianza ahorita, pero en el futuro, que es incierto siempre, por definición,
viene algo bueno. Eso es interesante y el apóstol Pedro lo va a manejar desde ese punto de vista también. ¿Alguien más quiere compartir algo de qué ideas le da el asunto de la esperanza? ¿Qué es esperanza o qué palabras, actitudes vienen de la esperanza? Con una promesa, otra vez, allá está en el futuro y que va implícito con este asunto de la esperanza, ¿cierto? El futuro. Muy bien. ¿Alguien más? O paso a las frases célebres. Muy bien. Y usted puede ver en estas frases célebres cómo los autores describen contenidos, describen actitudes ante la vida. Por ejemplo, esta. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Note cómo el concepto que se maneja aquí de esperanza tiene que ver con algo que está pasando en el presente, pero que se espera algo en el futuro, el día de mañana. Otra que escogí también. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. También de forma más poética, pero habla de lo mismo, ¿no? De algo presente y que viene con algo futuro. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Son frases célebres que alguien escribió por ahí y que me parecieron interesantes, pero el enfoque es el mismo. Hoy algo esperanzador porque hay un mañana que confía en él. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Esto también tiene que ver con el presente y relacionado con el futuro. La esperanza es el peor de todos los males, pues prolonga el tormento del hombre. Lo mismo, tengo esperanza en algo que está en el futuro. Si la mañana no nos desvela para nuevas alegrías y si por las noches no nos queda ninguna esperanza, ¿es que vale la pena vestirse y desnudarse? O sea, es lo mismo. Si vale la pena seguir esperando. La desesperanza está fundada en lo que sabemos que es nada y la esperanza en lo que ignoramos que es todo. Otra vez, fundada en el presente, pero observando el futuro que siempre es incierto. Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. Bueno, así como la palabra de Dios de pronto comienza a hablarnos de diferentes temas, podemos darnos cuenta, recordando el apóstol Pablo en sus escritos, por ejemplo, que habla de fe, esperanza y amor. Bueno, el apóstol Pablo en sus escritos enfatiza mucho la fe. Juan, el apóstol, enfatiza mucho el amor, pero el apóstol Pedro enfatiza la esperanza, la esperanza. Y uno pudiera comenzar a pensar, bueno, ¿y qué es la esperanza? ¿Cómo la maneja el apóstol Pedro? En varios aspectos. Vayamos a la palabra del Señor, primera de Pedro, entonces capítulo 1, versículos 1 al 5. Lo primero que aparece en el escrito aquí en la primera epístola universal del apóstol Pedro es precisamente la presentación. Aquí dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Y posiblemente alguno que otro lector de esta carta se habrá preguntado, ¿y quién es Pedro? Y note cómo, bueno, aparte de que en los evangelios encontramos mucha de su historia y vemos sus altas y bajas, pero podemos ver que Pedro se caracteriza porque es el vocero de los 12. Él siempre sale adelante, él siempre, a veces le atina, como aquella ocasión que preguntó el Señor Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le alaba y le dice, muy bien, Pedro, eso te lo reveló el Padre Celestial. No pasaron ni 3 minutos cuando la riega completamente, cuando el Señor Jesús les dice que va a padecer y él dice, no, ni se te ocurra pensar en eso. Y el Señor le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Así era la vida de Pedro, a veces muy arriba, ahora sí que en los cielos y a veces tan abajo como estas frases que el Señor Jesucristo mencionó aquí. Es el vocero de los 12. Su vida está en los evangelios y en Hechos del 1 al 12 se narra mucho de sus actividades también.
A partir del 13, Pedro casi desaparece, no recuerdo algo en particular, y aparece el apóstol Pablo del 13 hasta el 28. Así que así es el que decide buscar reemplazo de Judas. Pedro es así, como mencionaba, muy activo en este punto. Él abre la predicación en el día de Pentecostés, un gran día en donde se inicia la iglesia. Abre la predicación también para el mundo gentil, desde el Hechos 8 y luego Hechos 9 eh, con este, ¿cómo se llama? En Hechos 10, Cornelio, y así sucesivamente. Y la tradición dice que muere martirizado en el 67, en el 68, lo que quiere decir que Primera de Pedro se escribe, tiene que haberse escrito antes del 67, del 68. Algunos piensan que se escribió en el 65, 64, más o menos ahí desde Roma. Esto también por tradición se entiende eso. Bueno, este es Pedro. Y note por favor que no dice Pedro el que negó 3 veces al Señor. No dice Pedro el que lo abandonó. Pedro el que fue regañado por el Señor cuando le dijo, quítate delante de mí, Satanás. No, ni siquiera dice Cefas, porque su nombre era Cefas. Y cuando lo vio el Señor Jesús, le dijo, tú eres Pedro, le cambió el nombre. Se entiende que en la antigüedad se podía cambiarle el nombre, en la actualidad se lo podía cambiar, pero era como un privilegio, por decirlo así. Y obviamente que Jesús le cambiara el nombre, el rabí, pensando en aquel momento histórico, el rabí famoso que le dijera, no te vas a llamar Cefas, de aquí en adelante te llamas Pedro. Y él se presenta como Pedro. Y no se presenta como alguien que ya ha pasado, sino con alguien que tiene una autoridad apostólica en este caso, porque él dice, yo soy el apóstol de Jesucristo. Interesante el cambio que tuvo Pedro en su propia vida, en todo su proceso de aprendizaje, ubicándose en quién es, en quién es él. Después de estas palabras, estas primeras palabras, Pedro, apóstol de Jesucristo, Pedro comienza a decir, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquí, yéndonos en algunos puntos para explicar a estas palabras, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Este es los primeros 2 versículos. Y es enriquecedor la forma en la que el apóstol presenta el saludo, dice a los expatriados. Y si nos vamos directamente a la palabra expatriado, sería a los que están sin patria. Pero la idea aquí, más que alguien que no está, que está sin patria, más bien tiene que ver con aquellos que van transitando por un lugar en el cual no son bienvenidos. Son aquellos extranjeros, son aquellos que son peregrinos. Y no te dicen de la dispersión, es decir, están regados en este caso, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es toda la región de Asia. Usted lo puede ver en un mapita ahí. Regados y les dice, ustedes que son extranjeros, ustedes que son peregrinos, que van avanzando en el mundo. Y en cierto sentido, al final, estos expatriados, otra vez, pues somos nosotros, somos los creyentes. Por eso es una carta universal, porque no solamente es para esta gente en ese momento histórico del año 65, del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, sino son para los que están en la República Mexicana, que están en esta ciudad. Es en el sentido más directo, como Facundo, que está fuera del lugar donde él nació, donde él surgió. Es un extranjero, es un peregrino. Ese es nuestro caso como creyentes. Y otra vez, es ahí
donde entra una lucha mental en nosotros porque como que somos y no somos, como que hago y no hago, ¿cómo debo vivir? Y allí es donde el apóstol Pedro va a fundamentar nuestra fe y nuestra confianza, hablándonos de la esperanza. Algunos posiblemente por gusto se fueron, otros por necesidad, al Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sin embargo, por gusto, por necesidad o por persecución, estaban pasándola por este mundo. Y Pedro insiste en que tomen en cuenta que estamos de paso, fundamentalmente. Y por lo tanto, la perspectiva de nuestra vida, de nuestras acciones, decisiones, tiene que ser bajo ese punto. Voy de paso, voy hasta allá. ¿Qué decisión puedo tomar aquí? Nuestras decisiones tienen que ser así, esperanzadoras, viendo el futuro, pero vivo el presente. Y es ahí donde el apóstol les dice, ustedes van de paso, pero son elegidos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y esta palabra es muy, muy importante dentro de la iglesia y dentro de mi propio entendimiento. Algunos le dan a la elección el énfasis en la persona, es decir, allí dice que somos elegidos. La razón sería, ¿y por qué somos elegidos? Y algunos ponen el énfasis en la persona. Bueno, Dios me eligió porque Él sabía, dado que dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, Él me eligió porque yo sabía que yo iba a tomar la decisión por Cristo, por ejemplo. Sin embargo, la elección tiene más fuerza en quien toma la elección, que en este caso sería el Señor. Por decirlo así, tiene que ver con la observación del objeto que estoy por elegir. Imagínense que yo quiero elegir entre salir con estos lentes o salir con la Biblia. Entonces observo los lentes, mido todos sus detalles, defectos, etcétera. Igual hago con la Biblia y digo, ¿qué decisión voy a tomar? Si yo digo, bueno, es que los lentes me sirven más por esto, la elección está determinada por los lentes que me sirven o que no. Si yo digo, no, voy a elegir la Biblia porque aquí puedo encontrar esto, puedo tener esto, lo otro, paz, tranquilidad, conocimiento de Dios, depende de el objeto. Pero en este caso, cuando hablamos de la elección, no tiene que ver con el objeto, tiene que ver con Dios. Entonces, si le preguntamos al Señor, ¿por qué me elegiste? La respuesta es, del Señor sería, porque sí. Sí, pero ¿qué viste en mí que me elegiste? La respuesta es, nada. O sea, fue por gracia. Todo lo hizo el Señor. No me eligió porque yo tengo puntos a mi favor. Y allí es donde se exalta entonces la gracia y la misericordia de Dios, de cómo es que Él hizo ese trabajo de elección. Ese es el punto. En alguna ocasión alguien explicaba la elección por dos puertas. Decía, la elección es como si de pronto hay dos puertas y tú eliges tal puerta. Y cuando pasas la puerta y volteas, ves un letrero que dice elegido. Pero resulta que cuando hacemos esa ilustración, la clave encaja en la persona que está eligiendo. Como si dijera, wow, qué bueno que te fuiste por esa puerta, porque si no, no hubiera sido elegido. Ese no es el énfasis de la elección. El énfasis de la elección, una vez más, se centra en la obra de gracia, de misericordia, de bondad de Dios, que no se eligió en lugar de uno u otro, no se eligió porque Él quiso. Serio, por llamarlo así, no tenemos una explicación lógica de esto, porque simple y sencillamente esta elección de Dios
se hace según el previo conocimiento. Y ese previo conocimiento, otra vez, alejado del sujeto de elección, queda solamente en la mente de Dios. Es decir, Dios sabía que iba a uno elegir a otro simplemente porque lo sabía, pero no tomó su decisión porque el otro iba a aceptar o rechazar a Cristo. No es así, no es el enfoque. Otra vez se va el punto muchas veces hacia la persona, pero no necesariamente está sobre la persona. Eso queda en segundo lugar. Por eso es que él menciona algunos detalles. Es el previo conocimiento de Dios. ¿Por qué somos elegidos? Dios ya lo sabía, no enfocado en las cualidades y características del objeto elegido. ¿Por qué? Y los profetas lo mencionan ahí. ¿Por qué es que el Señor eligió al pueblo escogido, al pueblo hebreo? Y los profetas lo dicen. No te eligió porque eres un pueblo grande, guerrero. No, te eligió por su gracia y su misericordia. El previo conocimiento de Dios Padre. Pero otro detalle por la cual nosotros podemos darnos cuenta de que somos elegidos es porque se manifiesta la obra santificadora del Espíritu. Es decir, ya elegido me doy cuenta que por medio del Espíritu Santo empiezan a ocurrir cambios en mi vida. La obra santificadora del Espíritu. Y en tercer lugar, ¿cómo sé que soy elegido? No en el punto en el que mencioné antes de aquel que entra por la puerta y de pronto dice elegido, no, por estos tres aspectos. Uno, otra vez, el Señor lo hace, previo conocimiento. Dos, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y tres, se fundamenta en la obediencia. Lo puedo ver que obedece al Señor Jesucristo. Y eso es parte de todo el paquete de la elección. Y al obedecer a Jesucristo hay resultados. Dice, y ser rociados con su sangre. Ser rociados con sangre es una terminología del Antiguo Testamento, cuando después de los sacrificios decía que tomaban un hisopo y rociaban con sangre. El ser rociado por sangre era un beneficio para la persona que llegaba al altar y daba su sacrificio. Era un beneficio porque al rociarle, sus pecados les eran perdonados. Entonces, cuando menciona aquí ser rociados con la sangre de Cristo Jesús, implica los beneficios que tiene el haber creído en Jesucristo como mi Salvador. ¿Cuáles beneficios tengo? Los beneficios del nuevo pacto. Todos mis pecados perdonados. Tengo la seguridad de salvación. Si muero algún día, voy a estar con el Señor Jesucristo. Y actualmente, pues, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas. Eso implicaría ser rociado con la sangre de Cristo, los beneficios que tengo de la salvación en Cristo Jesús. Y termina en esta sección diciendo que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Gracia y paz. Dos elementos importantísimos que se producen en la relación con Dios. Paz con Dios por medio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Gracia, otra vez aparece este aspecto del regalo de Dios, de lo que Dios ofrece sin el merecimiento del objeto al cual le está dando la gracia o la paz en este caso. Así que es a estos a quienes el apóstol Pedro les escribe y les dice, quiero que tengan un mensaje muy claro en ustedes. Tenemos que aprender a vivir bajo la esperanza viva que tenemos en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, ante esto que está presentando el apóstol Pedro, no queda más que una exclamación de adoración y alabanza a nuestro Dios cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
Lo único que queda entonces ante los que están escuchando estas palabras del apóstol Pedro es alabar al Señor, porque esa esperanza en Jesucristo transforma la vida, transforma el mundo en el que viven, en el que se desarrollan, transforma la actitud con la cual nosotros podemos enfrentar el mundo que tenemos por delante. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, y aquí habla de abundancia misericordia que ofrece a los elegidos, que nos ha hecho nacer de nuevo. Este nacer de nuevo es el nuevo nacimiento, es la regeneración, es el creer en Jesucristo, es la vida nueva, este nacer de nuevo y a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es maravillosa la forma en la que esta esperanza se manifiesta en la vida del creyente. Esta esperanza viva puede tener varias características. ¿Qué es la esperanza? Fundamentalmente, cuando vamos a hablar de la esperanza, como lo menciono en la pantalla, teológicamente es vivir el ahora, el aquí, con una fuerte expectativa, aquí viviendo, motivado, animado, con una fuerte expectativa de entender todo lo que significa mi salvación, que ya tengo en Cristo Jesús, y que eso se va hasta el futuro, cuando Jesucristo regrese a esta tierra. Vivir con esa esperanza es estar completamente convencido de esta elección por parte de Dios y de los beneficios que tengo por haber sido elegido por Dios. Y eso me puede cambiar, me puede transformar la forma en la que yo viva en este mundo en medio de las circunstancias difíciles. Y psicológicamente es una fuerte expectativa de que aquí, en este momento, ahora, puedo vivir una vida plena en el amor de Dios, protegido por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Es vivir en paz, en confianza, a pesar de lo que le está rodeando a su alrededor, cualquiera que esto sea. Recuerde, está escrito a los expatriados, a los extranjeros, peregrinos que saben que este no es su hogar y que van a obtener a veces el sufrimiento, el dolor, la incomprensión, la injusticia de vivir aquí. Así que podemos disfrutar nuestro mayor potencial en este mundo como hijos e hijas de Dios. Lo podemos hacer gracias a esto que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Así que algunas características precisamente de la esperanza, y tomando algunos pasajes que se presentan en la palabra de Dios, por ejemplo en Romanos 15:4, Jeremías 3:21 al 25, ciertamente vanidad son los collados. Y aquí recordemos que Jeremías está escribiendo a un pueblo que está siendo destruido por la invasión. Están cayendo como moscas, muertos por los invasores. Pero note las palabras de Jeremías, particularmente en el versículo 23. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. O sea, todo desaparece, todo está revuelto. Pero ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de esperanza. Eso es mantenerse firme en medio de las circunstancias que son tan complicadas, en medio de que todo está perdido. Sin embargo, aquí hay algo que es sumamente importante. Y por supuesto, mantenemos esta firmeza de esta esperanza en un fundamento adecuado. Y Romanos, clave este versículo para entender el poder que tiene la palabra del un fundamento firme. Cuando habla en la última parte de este versículo, la consolación que de las escrituras provienen, mantengamos la esperanza. Entonces es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a que tengamos un fundamento firme para vivir en esperanza. Se fundamenta en un fuerte deseo. Este salmo lo estudiamos hace unos domingos atrás, el Salmo 5 del 1 al 3, cuando decía, sí, busco, oro
necesito tu ayuda. Otra vez, viviendo en un mundo que es conflictivo, pero termina diciendo, pero yo en ti voy a esperar, ansiosamente voy a esperar tu respuesta que está pronto por venir. La esperanza tiene ese sentir de este fuerte deseo de que el Señor nos va a ayudar. Esto tiene que ver con la esperanza. Y por supuesto, la vista puesta en el futuro, como mencionábamos hace un momento también, de que la esperanza, Oseas capítulo 2, del 14 al 23, tiene que ver con, ok, aquí estamos pasándola muy complicada, pero no olvidemos que algo mejor viene. Y esa esperanza tiene su vista puesta en el futuro. Y como dice la palabra de Dios también en Romanos 4:18, esperanza sobre esperanza, en donde el Señor actuó para ayudar a aquellos sin esperanza posible, humanamente hablando. El Señor les transformó la vida, esperanza sobre esperanza. Así que la esperanza que se nos presenta en Pedro, de primera de Pedro, particularmente el versículo 3, es la actitud ante las circunstancias actuales y conocer entonces el contenido de lo que obtenemos en el futuro. Una actitud en donde nuestra vida de seguir adelante se fundamenta en lo que Jesucristo nos ha dado. Elegidos, y que disfrutamos, como dice Pedro aquí, usando lenguaje muy del Antiguo Testamento, rociados por la sangre de Cristo, que va a usar otras expresiones también del Antiguo Testamento, pero para darle fortaleza a su enseñanza. ¿Cómo es esta esperanza? Es esta esperanza, y la describe en el versículo 4. Es una esperanza para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, dice el apóstol Pedro. Una esperanza diferente, eterna. Interesante que otra vez utiliza la palabra herencia. Para el pueblo hebreo entendía su herencia. ¿Cuál es su herencia? Era la Palestina, la tierra prometida, era su herencia. Ya lo habían experimentado, podía ser invadida, podían llegar plagas, podían llegar las fieras salvajes y destruirles, etcétera. Aunque era su herencia, pero tenía ciertas complicaciones. Pero aquí el apóstol Pablo, haciendo una comparación entre la herencia terrenal y la herencia futura que viene, dice, es incorruptible, no se echa a perder, es inmaculada, igual, nada la puede manchar, ni los invasores, ni las plagas, ni ningún animal que llegue ahí para atacarles, no pueden quitarle. Dice, y no se marchitará, no se marchitará. Y así como somos protegidos por el Padre, por el Espíritu, por el Hijo, como lo menciona el apóstol Pedro aquí, también está protegida para nosotros, dice, en los cielos para ustedes. Es eterna y, como repito otra vez, versículo 5, está protegida como también nosotros por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, y es una esperanza, es una salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. ¿De qué estamos hablando? Porque la salvación tiene que ver en una que la salvación implica, recuerden, los beneficios de por haber creído en Jesucristo. La salvación implica que los pecados que había cometido fueron perdonados en Cristo Jesús. Pero también implica que el pecado que me tenía completamente dominado en el pasado, ahora en Cristo Jesús, ese pecado, y el apóstol Pablo en Romanos lo describe ampliamente, no me puede dominar en el presente. Soy libre del control que el pecado pueda tener sobre mí. Dicho de otra forma, pudiera pensar que elijo pecar en muchas ocasiones cuando no me agarra desprevenido en otros aspectos. Así que
Fui perdonado de todos mis pecados. Este poder del pecado que tenía sobre mí, ya no lo tiene. Ahora puedo elegir incluso, sobre todo si caigo en pecado, generalmente lo elegimos, porque ahora en Cristo Jesús somos libres del control del pecado, del control absoluto del pecado. Pero también de esta salvación está hablando aquí, la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La salvación en donde no existe ya el pecado, libres de la presencia del pecado. Dice que será revelada. Esa es futura, ese tipo de salvación en donde otra vez ya no habrá dolor, sufrimiento, ya no habrá persecución, ya no habrá injusticia. Esa es la salvación que nos espera. Por lo tanto, tenemos que recordar varias cosas. Por un lado, que la esperanza entonces se desarrolla. No es algo que de pronto ya tengo y ya estoy libre. No, es una se desarrolla. Como hemos mencionado, es una actitud que desarrollo en el proceso con la vista en el futuro. Primero, entonces, debemos de tener la voluntad de vivir esta vida bajo este precepto del Eclesiastés. Esta vida el Señor nos la dio para que la vivamos bien, felices, contentos, superando las adversidades que están por venir o que vendrán, etcétera, que de forma natural van a aparecer. He mencionado otras ocasiones que yo creo que el Señor nos va a demandar si no disfrutamos este mundo que Él hizo para nosotros, que Él creó para nosotros. Nos lo va a demandar para que podamos disfrutarlo. Y Eclesiastés tiene mucho que ver con eso. Nos cuenta que podemos seguir esperando el cielo, ciertamente, pero viviendo bien en este mundo a pesar de las circunstancias complicadas. Tenemos que aprender el significado. 28 lo menciona también. Todas las cosas, dice Romanos 8:28, colaboran, así es como lo describe la Biblia de las Américas. Me gusta esto, aunque también parecido a cooperan, pero colaboran, porque una cosa con otra encajan tan bien que de pronto al que ama a Dios, todo le ayuda para bien, todo. Y cuando habla de todo, habla incluso del dolor, del sufrimiento. Ahorita hemos hablado de la teología de la esperanza en ese sentido. El próximo domingo hablaremos de la teología del sufrimiento, porque en la siguiente parte va a enfocarse al sufrimiento, de los versículos 6 al 12. Pero aquí estamos viendo que tenemos que aprender el significado de la vida y también tenemos que darle el tiempo apropiado al Señor para que Él nos sane cuando ocurra algo que nos lastime, que nos duela. Porque otra vez, la esperanza se construye. Tenemos los elementos suficientes para hacerlo bien y adelante de todo esto. Pues que el Señor nos ayude a entender este asunto de cómo podemos desarrollar la esperanza. ¿Qué le llama la atención de este tema que he desarrollado en estos minutos? ¿Qué opina usted? ¿Qué aprendimos hoy? Ok, somos extranjeros y peregrinos. Tenemos una patria celestial que nos espera con los brazos abiertos y mientras lleguemos, disfrutemos esta vida que nos toca vivir, este tiempo que nos toca vivir. Obviamente con sabiduría, dice el Eclesiastés, Proverbios, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más que quiere opinar sobre qué hemos aprendido hoy? Muy bien, hay que desarrollarla. Si estamos desesperanzados, hay que trabajarla en un proceso. Ya mencioné el concepto teológico y psicológico. Hay que trabajarlo en los dos sentidos.
Teológicamente, ¿cómo desarrollo la esperanza? Psicológicamente, ¿cómo desarrollo la esperanza? No es algo acabado cuando acepto a Cristo. Entro en un proceso de crecimiento y particularmente esto que tiene que ver directamente con la vida, es importante que lo hagamos. Muy bien, ¿alguien más? Sí. La herencia que nos espera es mucho más grande que cualquier herencia que podamos tener aquí, ¿no? Como tú lo dirás, el poco, entonces estamos aquí luchando por cosas y tenemos que trabajar, no sé, pero que la herencia que nos espera es mucho más grande que cualquier herencia o otra. Así es, así es, así es, así es. No podemos separar estos dos conceptos de la actitud presente con la futura, pero si comparamos la presente y la futura, es la futura la que tiene mucho mayor valor, sin demeritar la presente, porque el apóstol Pablo lo dijo, creo que muy claro, cuando él decía que para mí, decía él, el vivir es Cristo. O sea, si estoy aquí es para vivir en Cristo, pero el morir, o sea, lo futuro es ganancia. Pero no decía, voy a morir, ya me voy a matar, porque no, no, no. Él decía, no, aquí tengo algo que hacer, que es importante. Y puedo entender, decía Pablo, que en este tiempo vivo para Cristo, pero si muero es ganancia. Pero no quería decir con eso que me quiero morir, no, tenía cosas que hacer en todo el aspecto de la vida, porque a veces sobre un tema, por ejemplo, la vida espiritual, sí es un tema importante y que espirituales, también la vida terrenal, por decirlo así, la familia, los hijos, los bienes, etcétera, etcétera, todo se conjuga. Por eso decía que a veces tenemos cierto conflicto en nuestra cabecita porque decimos, ¿esto es del mundo o es del cielo? No, no es la pregunta adecuada, porque somos de este mundo y nos desarrollamos de este mundo. Somos sal y luz de la tierra. Y mientras tengamos vida, que podamos vivir para Cristo. Y si morimos, pues es ganancia para el Señor. Así es. Como dice también en su palabra, si vivimos, vivamos para el Señor. Y si morimos, pues para Cristo morimos. Así es. Muy bien, por último, ¿alguien más? Aquí, así es, así es. Y esto es muy cierto. Tenemos que aprender a disfrutar, exactamente como lo estás mencionando aquí, con sabiduría y fe. Sabiduría y fe, importantísimas palabras. Eh, si queremos saber de esto, de sabiduría, Proverbios lo dice. Y la relación vida-muerte, incluso el amor, Eclesiastés. Y allí también se nos muestra cómo es que podemos vivir. Muy, muy cierto. Gracias por la pregunta también, por el comentario, muy bueno. Muy bien, ¿alguien más? Sí, sí, así es. Sí, sí. Es interesante la unión de estas dos palabras, esperanza y viva, porque a veces la esperanza puede parecer más una actitud de triunfalismo sin sentido, pero desde el punto de vista bíblico no sería un triunfalismo sin sentido, o como dice el apóstol Pablo, mejor, vamos de victoria en victoria por medio de Jesucristo. Esperanza viva,
en donde ambos aspectos, la actitud en este tiempo y la esperanza en el aspecto futuro, están siempre presentes. Así que es parte de lo que necesitamos seguir trabajando y que el Señor nos ayude entonces a entenderlo. Hay que seguir leyendo la Biblia, toda la Biblia es, ahí podemos encontrar muchos de nosotros mismos, de lo que somos, de cómo la historia de alguien es como muy parecida a la nuestra. Tener el Señor y a pesar de las circunstancias complicadas, seguir adelante. Si hay que remar contra la corriente, no nos cansemos de remar, porque algún día, así lo afirma la palabra, vamos a salir adelante. Nunca perdamos la esperanza. La mejor actitud ante la vida es no perder la esperanza, no perder la esperanza. Que el Señor nos ayude a entender esto y que recordemos siempre que Jesucristo es nuestra única esperanza.